Hermanos y hermanas, una vez más les doy la bienvenida a este espacio en el cual pues estudiamos juntos la escritura, esperando se encuentren muy bien y dándole un cordial saludo donde quiera que se encuentren y siempre también agradecer pues el tiempo que se dedican para compartir y seguir profundizando en este texto. Recordemos que todo esto pues es una secuencia, ¿verdad?, de estudios que hacemos, entonces pues es importante como mantener el hilo para poder pues aprovechar lo mejor posible el texto. Así que recordarán, el día de ayer estuvimos empezando a ver los tres ejemplos que el autor, en este caso de Pedro, ¿verdad? De Pedro el apóstol, pues nos comparte para reforzar el argumento que hemos visto es, él quiere hacer ver la inminencia del castigo de Dios ante aquellos que deliberadamente pervierten el mensaje, los que pues lo utilizan para su propio interés, lo que bueno, hemos y visto que se identifica como los falsos maestros. Así que, continuando con esto, ¿verdad? Eh, la inminencia de ese juicio, la inminencia de ese castigo. Entonces, ayer estuvimos viendo el primer ejemplo que tenía que ver con los ángeles que pecaron. Entonces, por ahí habíamos repasado brevemente a lo que ángeles se refiere, ¿verdad? Decíamos que esto, pues dentro de la tradición judía era un tema importante, ¿verdad? Y pues hacer ver que los ángeles mismos también fueron castigados en su corrupción, pues nos hace ver de que efectivamente eh, que para Dios no hay acepción en este sentido. Para quien se rebele ante Él, para quien niegue a Dios, quien también en las palabras que vimos antes, para quien niegue a Cristo como el Salvador, entonces hay un inminente juicio y castigo. Vamos entonces hoy a ver el siguiente versículo, que es el versículo 5 con el siguiente ejemplo. Nos dice entonces, segunda de Pedro 2:5. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas también, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ok, vamos entonces, como vimos ayer, de hecho esto está eh, basado en exactamente el mismo capítulo del ejemplo anterior, de los ángeles. Está basado en Génesis capítulo 6. Como vimos ayer, viendo el trasfondo, ¿verdad? De aquellos, los hijos de Dios, analicemos eso, ¿verdad? Y cómo la maldad se volvió extrema sobre la tierra. El Señor vio que era mucha la maldad, que todos sus pensamientos eran siempre para el mal. Entonces le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en su corazón. Y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Así que ese era el escenario. O sea, y pensémoslo, incluso el hecho que los mismos ángeles también descendieran a la tierra, o sea, hasta qué punto de degradación, de corrupción, de inmundicia había en ese tiempo. De qué manera la humanidad estaba tan degradada. Así que, pues, Dios dice, voy a borrarlo todo. Voy a volver a empezar. Aquí siempre hay, pues, puede surgir la duda de cómo entender eso de que a Dios le pesó en el corazón, de que Dios se arrepintió, ¿verdad? Porque entendemos, desde nuestra cosmovisión, entendemos que el arrepentir es porque uno se equivocó, es porque uno falló. Y entonces se dice, pero ¿cómo va a ser que Dios le pese, que Dios se arrepiente si él sabía lo que estaba haciendo? O sea, se equivocó entonces. No, sencillamente recordemos que esto es pues la forma en la que se escribía en aquel tiempo y lo típico era pues expresar, manifestar a Dios
y él mismo se daba a conocer de una manera entendible para nosotros, ¿verdad? Por supuesto, porque nosotros no podemos entender realmente la mente de Dios, bajo la redundancia. No podemos comprender sus pensamientos, como lo que dice ahí en Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y para nosotros va a ser posiblemente imposible cómo comprender la sabiduría, la soberanía, la eternidad, el poder ilimitado de Dios. Entonces, lo que se ha escrito, Dios ha utilizado a los autores de la Biblia para de alguna manera nosotros poder entender y poder tener una idea de Dios, pero siempre sabiendo que es mucho más que eso. Entonces, no es que Dios no supiera lo que estaba haciendo, no es que Dios eh, pues fallara al crear al ser humano, no es que se echó a perder el plan, Dios lo sabía todo, incluso lo que dice el versículo 8. No es como que Dios en ese momento se quedara viendo la moneda y dijera, ah, pero mira, y hay uno. O sea, no es como que Dios encontrara de casualidad a Noé, no. O sea, es la forma en la que se escribe el relato, pero en realidad todo era muy claro para Dios. Y todo, él conocía, por supuesto, todo lo que iba a ocurrir. Entonces, esto del diluvio y todo lo que ocurre, que nosotros sabemos, ¿verdad? Lo hemos leído muchas veces, pues no es algo que salió al azar, es parte de cómo Dios actuaba de acuerdo a lo que ya él sabía que iba a ocurrir. Ok, entonces, volviendo al punto de Noé, entonces, pues efectivamente, vemos que Noé halla gracia a los ojos del Señor. ¿Por qué? Bueno, nos dice el versículo 9 que Noé era un hombre justo. Esta palabra justicia que nosotros, pues, es importante también verla desde el contexto de la escritura, ¿verdad? Desde el término como se utiliza. Porque el concepto de justicia no es de, en el sentido que nosotros decimos, como que una persona es justa porque no falla, ¿verdad? A veces confundimos justicia con ser intachable, ser perfecto, y no. De hecho, vean que aquí está la palabra perfecto también. Pero la palabra perfecto como tal, la forma en que se entendía la palabra, no implica que no era una persona que fuera infalible. Incluso cuando vimos a Abraham, recuerdan que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que lo hace reconocible delante de Dios no es el hecho de que fuera intachable, porque de Abraham sabíamos también que él cometió errores. Él tuvo miedo de que le quitaran a su esposa en Egipto y lo mataran a él y por eso, pues, mintió que era su hermana, por mencionar un ejemplo. Luego lo que ocurre con Agar, pero aún así Dios lo consideró justo por la fe, porque creía en Dios. Y si lo vemos así, esa definición, vemos que no es exactamente calza con esa clase de justicia, la justicia por la fe. De hecho, está en la lista de los héroes de la fe, recuerdan. Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues, véanlo aquí, siempre anduvo con Dios. Y ese anduvo con Dios también hay que verlo en el trasfondo bíblico, porque el andar con alguien no era solo como que coincidentemente vamos por el mismo camino. No, andar con alguien implica relación, implica interacción. Entonces, vean que aquí en un solo versículo es lo que nos describe en cuanto al trasfondo de Noé. Pero solo eso tiene que ser suficiente para nosotros para entender por qué Noé fue visto de manera diferente con respecto al resto de la humanidad. Porque tal parece que en medio de la cantidad de personas que hubiera en ese momento, únicamente Noé andaba con Dios. No es solo que supiera de Dios,
No solo que lo conociera, sino que interactuaba con él, lo conocía, había una relación. Posiblemente aquel es el antepasado de Noé, Set. Recuerdan que vimos antes que fue la descendencia de Set la que retomó la adoración a Dios en sincera adoración. Bueno, es este Noé el que es de este Set el que Noé desciende. Entonces, quizás a pesar de la proliferación de la maldad en ese tiempo, aún así, Noé tenía todavía la influencia de Set y y sus antecesores que sí andaban con Dios. Luego, nada más veamos un par de detalles aquí más. Luego nos menciona quiénes eran los hijos. Luego nos recuerda aquí en el versículo 11 de que delante de Dios la tierra se corrompió, se llenó de violencia. Entonces, Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida y entonces le dijo Dios a Noé, he decidido acabar con todo ser, pues por causa de ello la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Luego le da las instrucciones de, de cómo construir el arca, ¿verdad? Y más adelante nos describe también de que cómo tenía que hacer, quiénes eran los que iban a entrar en el arca. Y luego nos dice, y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le ordenó. Esto es clave porque es donde nos describe qué significaba Dios para Noé. Noé no cuestiona, Noé no duda, Noé sabe que Dios va a hacer lo que está prometiendo hacer. Y aunque le habla de un diluvio, de algo que hasta ese momento no había ocurrido, que era lluvia, como se estaba escribiendo, no había llovido, Noé lo hizo todo conforme a lo que Dios le ordenó. ¿Por qué? Por fe. Y por eso era considerado justo delante de Dios. Después dice en el capítulo 7 que entonces entraron todos los animales y Noé hizo todo en conformidad con lo que mandó el Señor. Entonces entró Noé junto con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Cerró Dios la puerta y empezó a llover. Ahora, volviendo a segunda de Pedro, un detalle muy importante que debemos de notar, algo que no vemos en este capítulo de Génesis, pero que sí vemos en este capítulo 2 de segunda de Pedro, que nos habla de Noé como quien proclamó la justicia. En la Reina Valera del 60 nos habla de pregonero de justicia. ¿Qué implica eso? ¿Qué describe esta palabra? Bueno, vamos a analizarlo un poco más en detalle. La palabra pregonero, vean qué interesante pensar en el hecho de que esta palabra puede significar predicador, heraldo o pregonero. También veamos en este otro diccionario a ver si nos agrega algo diferente. Bueno, las mismas palabras, heraldo, pregonero o predicador. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:7, esta palabra se utiliza, pero ahí es descrita en palabras de Pablo, de que él fue constituido predicador. Luego, en 2 Timoteo 1:11, una vez más, Pablo lo utiliza como predicador. Y un uso similar en Daniel, en este caso en el arameo, es pregonero, que el pregonero anunciaba en alta voz. Así que cuando hablamos de un heraldo, de un pregonero o un predicador, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es un pregonero o un heraldo? Bueno, hoy
en estos tiempos que todo se ha hecho digital, pues no es algo que posiblemente muchos conozcan. Quizás los de más añitos, pues recordarán en algún momento cuando pasaba vendiendo los periódicos. Quizás pueden dar ustedes testimonio de ello. Pasaba el vendedor de periódicos y pasaba diciendo noticia, noticia, y bueno, eh, anunciaba ahí, decía, fulano hizo tal cosa, el presidente hizo tal cosa, y lo que hacía era anunciar las noticias, claro, con la intención de que le compraran el periódico, ¿verdad? Pero él estaba haciendo de pregonero, era quien transmitía noticias. Bueno, esa es la idea del pregonero, y es interesante pensar que el predicador, pues vean que es un sinónimo. Entonces, el predicador es lo mismo. Un predicador es alguien que anuncia, que avisa noticias, avisa de algo que está por ocurrir o algo que está pasando. Esto es un detalle interesante porque ya vimos en Génesis 7, en Génesis 6 y Génesis 7, que como tal no nos describe qué más hizo Noé durante ese tiempo. Más o menos, según los tiempos que menciona ahí Génesis 6 y Génesis 7, él duró por lo menos unos 100 años construyendo esa arca. Y resulta que mientras él construía su arca, a la misma vez llevaba a cabo, por lo menos según lo que menciona Pedro aquí, él también anunciaba la noticia. Posiblemente mm, Noé, conociendo la inminencia del juicio divino, quizás intentó que más personas se salvaran. Quizás aunque Dios le dijo que solamente él y su familia se iban a salvar, pero también asumió un rol de pregonero, de predicador para su tiempo. Y aunque no fuera de boca, no es que él fuera de ciudad en ciudad anunciando lo que iba a ocurrir, pero el solo hecho de su acción, el ser obediente a Dios, confiando en Dios, al construir esa arca sin siquiera estar en medio del agua y sin siquiera, pues, haber visto lo que era la lluvia, pero su obediencia y su confianza en Dios lo hacía un pregonero. Sus actos pregonaban la justicia de Dios. Él confiaba en lo que Dios dijo era cierto y que se iba a cumplir. Y por tanto, significa que para él era una certeza. Y esperaba que más lo creyeran de esa manera. Entonces, es interesante pensar eso, ¿verdad? Porque resulta que Noé no se queda estático. Noé confía en Dios y actúa en consecuencia con esa fe. Este no es el punto central de Pedro, ¿verdad? Porque recordemos que el tema de él es la justicia, pero valga el momento porque como dijimos, esto es un detalle que lo agrega indirectamente, lo agrega Pedro al relato. Y pues bueno, creo que es valioso porque nos habla un poco más del trasfondo de Noé, por lo menos dentro de lo que se conocía y se acostumbraba en la tradición judía. ¿Cuál es el punto de Pedro? Bueno, el punto de Pedro, como ya lo hemos venido hablando, es que él no perdonó al mundo antiguo y que únicamente guardó a Noé, que era pregonero de justicia, además de otras 7 personas que ya vimos que se tratan de su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, pero el resto de la humanidad fue castigada por el diluvio. Así que, volviendo al punto inicial de Pedro, este ejemplo es para hacer ver que ni aún esa primera humanidad, y pensemos, pues, no sabemos qué cantidad de personas habían para ese tiempo,
pero eran la primera descendencia de Adán y Eva. Eran los descendientes, los primeros en habitar la tierra. Si uno quisiera, podría encontrarle, eh, no sé, podría preguntarse por qué, si ellos son los primeros, por qué si se podían arrepentir, por qué si todavía había alguna oportunidad, pero Dios no perdonó al mundo antiguo. Y tuvieron oportunidad, porque durante todo ese tiempo que Noé fue pregonero, era la forma en la que Dios le estaba dando oportunidad al mundo antiguo, al mundo de los impíos, para que se arrepintieran de su pecado. Podían imitar a Noé, podían escuchar a Noé y creer igual que él, pero decidieron seguir por su mismo camino y entonces Dios ejecutó el castigo, inminente castigo que ya él había establecido. Como lo vimos en el ejemplo anterior, a su momento él ejecutó juicio y también hay un juicio futuro. Y como ya hemos mencionado, y por eso va a ser importante cuando leamos en el capítulo 3, Dios no se tarda, Dios no se está tardando. Para ellos quizás, no sé, en el primer año que Noé empezó a construir, pues quizás algunos dijeron, oh, vamos a ver si es cierto. Pasaron 50 años y nada, y ya ahí posiblemente todos se burlaban, se reían de Noé, diciendo, ah, eso son mentiras, pero no era tardanza. Sencillamente era que todo estaba acorde al momento oportuno en el que Dios iba a actuar. Y así lo hizo con esta humanidad corrompida. Dios tampoco los perdonó a ellos y ejecutó su juicio. Por tanto, de la misma manera, así va a ser con aquellos falsos profetas, falsos maestros que introducen herejías destructoras. Porque recordemos que eso es lo que está ilustrando Pedro aquí, ¿verdad? Y también pensemos en esto, que tal vez aquí no lo menciona, pero pensemos que Noé mismo estaba siendo un profeta en su tiempo, porque él estaba anunciando el mensaje de Dios, él estaba anunciando lo que Dios había dicho que iba a ocurrir. Era un profeta verdadero. Y aquellos que se burlaban de él, pues quizás eran falsos profetas. Quizás ellos mismos, entre ellos mismos se convencían de que no, eso no va a ocurrir. Pero el inminente castigo ocurrió y llegó para ese mundo antiguo. Veamos algunas otras ideas para complementar aquí. Un detalle interesante lo vamos a ver cuando estudiemos Judas. Recordemos que hay muchas similitudes entre esta carta de Pedro, la segunda de Pedro, con Judas. Entonces, hay algunos paralelos. Judas 14 y 15 dice que de estos, hablando igual de esta descendencia pecaminosa, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, eh, vean qué interesante porque cuando veamos Judas resulta que también Enoch en su tiempo, ahí cuando lo estudiamos lo vamos a ver, según parece, según se entiende, pues fue profeta, anunciando, porque bueno, vemos que desde ese tiempo ya la maldad del mundo era en extremo.
O sea, que esa corrupción venía de mucho antes, de los tiempos de Noé. Eso refuerza aún más el hecho de cuánta paciencia tuvo Dios con estas personas, con la corrupción del mundo. Un detalle aquí dice que diluvio se traduce de cataclusmos, que hay una palabra en el español que se llama cataclismo, que se trata pues efectivamente de un evento catastrófico en todo sentido. Y bueno, así fue el diluvio. Y el causante de ese cataclismo no fue Dios en sí, fue el pecado del hombre. Impíos se traduce del griego asebeia, que es un término que se refiere a total falta de reverencia, adoración o temor de Dios. Inmoralidad, rebelde, que finalmente provocó el juicio de Dios sobre toda esa generación. Así que bueno, creo que queda bastante claro este ejemplo y pues también una vez más recalcando que efectivamente Dios no se tarda, Dios en su juicio siempre va a ser expedito, pero va a ser en su tiempo. Y más bien debemos dar gracias a Dios que Él sigue dando la oportunidad para que las personas se arrepientan. Bueno, dejémoslo entonces por aquí. Continuamos con el siguiente ejemplo en el próximo estudio. Oremos. Padre, una vez más damos gracias por la enseñanza y porque por medio de ella reflexionamos acerca de quién eres tú, la justicia que te caracteriza, la justicia que es parte de tu naturaleza. Gracias porque en tu amor nos salvaste y nos redimiste y nos trasladaste aquí a tu reino eterno. Ayúdanos a valorarlo y a vivirlo en gozo y en santidad cada día. Gracias, te damos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos entonces la próxima. Un gusto compartir con ustedes. Muchas bendiciones.